Buenos días. ¿Se oye bien hasta atrás? ¿Sí? Bueno, hermanos, les pido que por favor me acompañen en oración para dar inicio a la clase de esta mañana. Oremos. Señor y Padre Celestial, te damos gracias como cada semana, como cada domingo, porque nos has permitido tener una semana fructífera, que esto significa en una semana en que nos has acompañado, Señor, como siempre, y porque nos permites hoy estar aquí para adorar tu nombre, con himnos, con oración, con lectura de tu palabra y con escucha de tu palabra, Señor. Por lo que te pedimos que ahora que entramos en el momento de la escuela dominical del servicio de esta mañana, nos permitas, como siempre, concentrarnos, estar atentos, no tanto a lo que yo pueda decir creativamente, Señor, sino a lo que tú quieres enseñarnos a través de mi imperfección, Señor, mediada, Señor, por tu palabra. Te pedimos entonces que aquel propósito que tenga tu palabra esta mañana en la escuela sea cumplido en los corazones de cada uno para que podamos conocerte más, alabarte más, Señor, y testificar mejor de ti. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Disculpen. Bueno, hermanos, hoy es la última clase del estudio de introducción del libro de Levítico, en la cual estudiaremos los capítulos 25 al 27, que ya sería la totalidad del libro. Y como es costumbre, para esto resaltaremos tan solo los aspectos más relevantes de los capítulos, con la intención de que con esta información general sobre este libro se animen a continuar la lectura detallada en sus estudios privados. Y esto es un énfasis que hacemos en cada clase porque es la verdadera intención de estas introducciones, que tengan un panorama general y ya con esto en mente pues puedan estudiar en sus casas y tener una guía. Aunque claramente no podemos ser detallados en el estudio, tampoco significa, por supuesto, que no vayamos a estudiar estos últimos capítulos con la intención de hallar profundidad, porque hay profundidad en ellos. De modo que para ello quiero proponerles que tengan en mente los siguientes temas que trataremos de observar en los capítulos de hoy, en los capítulos del 25 al 27. Los temas que veremos son los siguientes: el reposo, la restitución, la obediencia, el perdón y la redención. Poco a poco iré mencionando cada uno de estos asuntos según avancemos en el estudio. ¿Y por qué son estos temas? Porque estos asuntos atraviesan a grandes rasgos, aunque se tocan muchas cosas, como saben, atraviesan a grandes rasgos los capítulos que estudiaremos y nos van a servir como una rica fuente de reflexión para nuestra vida hoy, que finalmente es nuestro mayor interés, no solamente conocer este asunto que es historia del pueblo de Dios, sino ver cómo esta historia de alguna manera puede impactarnos a nosotros hoy, puesto que no debemos olvidar que no es un libro obsoleto, como la Biblia en ninguna de sus porciones es obsoleta, sino que toda ella, incluido el libro de Levítico, es viva y eficaz para nuestra edificación. Así que tratemos de encontrar juntos un mensaje cristiano en la porción final del libro. Comenzamos con el primer capítulo a estudiar, el capítulo 25. Leeremos una porción corta y el resto de cosas pues las iré resaltando en la exposición. Les pido que me acompañen a Levítico, capítulo 25, versos del 1 al 7. Levítico 25, versos del 1 al 7. Dice así: El Señor habló a Moisés en el monte Sinaí, diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles que cuando hayan entrado en la tierra que yo les daré, la tierra tendrá reposo para el Señor. 6 años sembrarás tu tierra, 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el 7º año será para la tierra un completo descanso, reposo, sábado consagrado al Señor. No sembrarás tu tierra, ni podarás tu viña, no segarás lo que brote de por sí en tu campo segado, y no vendimiarás las uvas de tus vides, no podadas. Será para la tierra un año sabático, de reposo. Pero lo que la tierra dé durante su reposo será alimento para ti, para tu siervo, para tu sierva, para tu jornalero y para el forastero que resida contigo. Todo su fruto servirá de comida a tu ganado y a los animales que hay en tu tierra. Entonces, de esta porción podemos rescatar como énfasis el reposo como principio de mayordomía y de misericordia. Esto es algo interesante, ¿no? A veces, cuando hablamos del sábado, del sabbat, del reposo,
nos recordamos simplemente el día, el séptimo día, ¿no? Pero este séptimo día, como hemos mencionado en otras ocasiones, configuró toda una simbología para el pueblo de Israel. Es decir, para ellos no es solo séptimo día, sino precisamente reposo. Y reposo significaba cualquier fiesta solemne que se le ofrecía para Dios. No sé si recordarán, lo hemos tocado tanto cuando estudiamos Éxodo como en partes anteriores de este libro, que cuando el Señor daba la instrucción de celebrar alguna fiesta, decía, y esto será reposo para Jehová. Entonces, esto es algo importante de recordar. Para los israelitas, el Shabbat, el reposo, el sábado, no era solamente el séptimo día. El séptimo día era un Shabbat, el más importante, ¿no? De alguna manera, el que se repetía continuamente, toda la semana estaba eso. Pero tenían otro Shabbat, tenían otros reposos, tenían otras festividades que evocaban el asunto de la devoción, porque esto es una parte importante del reposo. Primero, reposar, como la propia palabra dice, descansar. Pero además, este descanso le permitía al feligrés dar devoción al Señor. Sin embargo, hay dos principios particulares de esta porción en particular que quiero ver en cuanto al reposo de cada 7 años, un año completo, sería un año sabático, un año de Shabbat, que es, como mencioné, por un lado, el principio de la mayordomía, del cuidado, de la administración de las cosas, y por otro lado, el principio de la misericordia. ¿De dónde vemos acá mayordomía? Bueno, en primer lugar vemos mayordomía sobre la tierra, porque esta idea de dejar descansar la tierra, sabemos que es una forma de hablar, ¿no? Porque lo que no es consciente tampoco se cansa, pero evocaba de alguna manera algo que es contraintuitivo para nosotros en un mundo que se mueve de forma tan rápida, que avanza tan rápido, que desea cada vez más. Que la productividad no siempre debería ser el propósito de las cosas. Y acá yo no quiero, por supuesto, porque no era el objetivo de Levítico esto, no quiero entrar en algún tipo de discurso ecologista, pero no debemos ignorar que algo de ello hay. Es decir, de alguna manera, al el Señor decirles, dejen descansar a la tierra, no solamente fomentaba otras cosas que veremos más adelante, sino que fomentaba que el pueblo fuera consciente que de aquello que le daba de comer, que le daba su sustento, la tierra, de la cual no solo comían, sino que comerciaban y de alguna manera tenían el sustento, ¿no? Porque el que vive de la tierra comercia con el que vive de hacer zapatos y con el que vive de hacer vestidos, etcétera. Le daba alimento a todos y sustento a los agricultores. De alguna manera el Señor les daba esta idea de que aquello que es su instrumento, que es su plataforma de trabajo y de vida, debía ser bien administrada, no debía ser despilfarrada. Y esto es importante, ¿no? La Biblia, y ya esto lo ha tocado el pastor Pedro en sus sermones sobre Santiago, de ninguna manera condena la riqueza. La riqueza no es algo mal visto en las Escrituras. Pero hay ciertas actitudes que florecen más rápido en alguien rico que en alguien pobre. Es más rápido o es más probable que en alguien rico florezca una actitud de despilfarro, de descontrol sobre sus cosas. Los vemos en los canales de televisión dedicados a lo que se conoce como la prensa rosa, ¿no? A la vida de los famosos y todo esto, que viven de alguna manera desconectados de la realidad, despilfarrando lo que tienen. Entonces, esta disposición, que tiene por supuesto un sustrato religioso, también tiene un sustrato administrativo, o como digo acá, de mayordomía. Les daba la idea de que aquello que era su sustento debía ser tratado con prudencia, que nosotros debemos tomar en cuenta el impacto de nuestros quehaceres en nuestro entorno. Entonces, de alguna manera, como comencé esta porción, aunque el discurso no debería ser ecologista, porque nosotros no somos ni ambientalistas, ni ecologistas, ni animalistas, somos cristianos, sí debería llamar a la moderación, porque el cristiano debe ser ejemplo en todo. Por ejemplo,
no es propio, no debería ser propio. Esto no quiere decir que no sea cristiano, pero sí quiere decir que tenga una mala actitud. De un cristiano ensuciar la ciudad en donde vive, estar hasta altas horas de la noche con música estridente y que moleste a sus vecinos. ¿Por qué? Porque el cristiano debería caracterizarse por ser un buen vecino, ¿no? Por ser un buen ciudadano, por ser alguien obediente de las leyes, por ser alguien que procura preservar el orden, no solo por el peso de la ley que puede caer sobre él, sino por el orden mismo, porque buscamos el bien, la belleza. Debería ser así, ¿no? Que entre todos los hombres que buscan la belleza y el hombre y el orden, los cristianos sean los primeros que buscan la belleza y el orden. Alguna vez fue más así, ¿no? Alguna vez los grandes artistas eran mayoritariamente cristianos. Ya no lo están. Pero este pequeño elemento que nos indica que debemos ser fieles y buenos mayordomos de lo que tenemos, sea material o sea espiritual, sea la tierra o sea mi servicio en la iglesia, o sea mi servicio a mi familia, lo que sea, pues me sirve para también extraer este principio, a saber, que el cristiano, entre todos, entre toda la comunidad en la que se desenvuelve, debería ser el que procure mayor bien, mayor orden, mayor belleza. Por otro lado, también hay otro aspecto en donde esta simple disposición de año sabático le instruye a ser mejores mayordomos, que es la cultura, la costumbre del ahorro y la previsión. Porque estos hombres no podían seguir explotando el campo. Pero claro está que al año siguiente, después del año sabático, tenían que volver a explotar el campo. Y es probable que la siembra mermara, ¿no? Al no ser atendida por ellos, probablemente mermaría. Ellos no estaban cosechando, no estaban, qué sé yo, quitando las ramas más feitas y todo esto, lo que por lo general un agricultor tiene que hacer. Entonces esto también debía fomentar en ellos una costumbre de ahorro. ¿De ahorro en qué? Bueno, por ejemplo, en dinero, porque no iba a poder usufructuar la tierra en ese tiempo. Tenían que ahorrar dinero para cuando ya volviera el otro año, que tenía que ser un año de reinversión. Vemos que la Biblia nos indica cosas importantes sobre el dinero también, sobre nuestra riqueza, aunque directamente no lo da aquí. Ellos además tenían que ahorrar semillas, ¿no? Para cuando tuvieran que otra vez restablecer su campo a como estaba anteriormente, si es que sufrió alguna vez mejora, puede que no, puede que lo hayan cuidado bien. Pero se fomentaba esta costumbre de ahorro y de previsión, contrario a una persona que vive una vida desordenada. Y esto sí es algo que puede suceder tanto en el pobre como en el rico, ¿no? No ahorrar, no prevenir, sino vivir al destajo del día, ¿no? Vivir pensando que es una virtud decir, bueno, amanecerá y veremos. Y eso no es una virtud. La falta de previsión es irresponsabilidad. ¿Por qué? Porque la falta de previsión como cabeza de hogar, por ejemplo, podría significar hambre para mi familia mañana. No saber como cabeza de hogar o como administrador de mi dinero para los que viven solos o lo que sea, no saber posponer mi placer de hoy para postergarlo a un futuro en donde darme ese placer no sea irresponsable, sino querer siempre recibir el placer hoy de salir para acá, de comer allá, de vestir esto, de comprar aquello, es irresponsable. Y en cierta medida se configura en mal, en pecado. ¿Por qué? Porque no cuidas de ti mismo, no cuidas de tus cosas, no administras bien las cosas. Entonces, esta idea permanente en la mente de ellos de que cada 7 años pasaría esto. Esto cuando estuviera en la tierra, no, esto es una disposición para cuando ya entrara. Ya los iba a preparar para que en esos 6 años administraran bien las cosas. Porque otra cosa importante para este pueblo era no ser un perezoso. Nos recuerden que Pablo decía que el que no quiere trabajar, o sea, no todo pobre, por supuesto, pero el que no quiere trabajar, que no coma. Pablo no está diciendo que cualquier persona en estado de pobreza y necesidad está mal. Lo que está diciendo es que aquel que está en estado de pobreza y necesidad, por razón de su pereza, por razón de su irresponsabilidad, entonces será que no quiere comer. Igual hay que hacerle misericordia, ¿no? Porque el Señor dice que hasta a nuestro enemigo hay que darle plato de comida. Pero el punto no es ese. El punto es que si el cristiano busca la virtud, entonces busca la virtud también en la administración de sus cosas. Por otro lado, hay un momento para la reflexión
en la consideración divina sobre la creación desde el principio. Y aquí vamos ya no a la parte de la mayordomía que mencionaba, sino al otro principio, el de la misericordia. ¿Por qué el Señor da el día de reposo? En parte es para la adoración, pero solo en parte. De hecho, su nombre, Shabbat, reposo, dice mucho sobre el propósito del día. ¿El Señor necesita reposar? Por supuesto que no. Entonces, ¿cuál es el sentido más profundo del día de reposo aparte de la adoración? Bueno, Marcos 2:27 dice lo siguiente en palabras de Cristo. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. ¿Cómo el principio del Shabbat, de lo sabático, me recuerda a mí la misericordia? Bueno, en principio, porque su propósito mismo es un propósito de misericordia. El Señor no se cansa, dice Isaías, no, que Él no se fatiga. Pero estableció un día de reposo para los que sí se cansan, para los que sí se fatigan. De alguna manera el Señor nos da el día de reposo para nosotros, para descansar y para dar ocasión a la misericordia, porque dice, y esto es una parte importante del Shabbat, que no iban a cosechar, no iban a vendimiar, o sea, no iban a sacar usufructo de todas estas cosas, no iban a comerciar con ellos, no iban a cosechar la tierra ese año, pero lo que la tierra dé durante su reposo será alimento para ti, por supuesto, es tu tierra, ¿no? Pero también para tu siervo, para tu sierva, para tu trabajador, tu jornalero y para el forastero que resida contigo. Cualquier persona que necesitara utilizar el producto de esas tierras para sus necesidades básicas, por supuesto, tampoco para comercial, porque nadie debería hacerlo, podía hacerlo. Entonces, en el principio del descanso que se traslada a la tierra, en realidad está el Señor mostrando otra vez misericordia con los suyos, con el extranjero, con cualquiera que habita ahí, y además incita al hombre a ser misericordioso, porque sabe que va a ser parte de su costumbre perpetua en la vida de ese pueblo, compartir con el necesitado lo que es suyo. Es un recordatorio de la benevolencia universal de Dios, porque ahí dice que provee para el siervo, para el jornalero, lo cual es hasta cierto punto coherente, ¿no? Porque de alguna manera el siervo y el jornalero dependen del Señor, ¿no? El siervo, el esclavo que estaba bajo su casa, y el jornalero, aquel que le pagaba por el trabajo, si no iba a usufructuar de algo tenía que vivir. Entonces, en esta labor social del empresario, que era el dueño de la tierra, el Señor le recomendaba darle de comer. Pero además añade el forastero, para mi pueblo y para el que es de afuera. El Señor es benevolente universalmente, o como diría Jesucristo, ¿no? Hace llover sobre justos e injustos. Y de alguna manera, como el Señor no pide nada que Él no haría, como el Señor no pide nada que vaya contra su carácter, por eso es que el Señor nos dice que amemos a nuestros enemigos. Así como Él es bueno y benevolente con sus enemigos, así como Él nos da ejemplo, desde incluso las disposiciones legales como esta en Levítico, nos enseña que es una virtud alimentar al enemigo. En este caso, no con la palabra enemigo, sino simplemente al forastero, al ajeno, al que no necesariamente comparte conmigo mis creencias, sino que tan solo vive ahí y ya. Por otro lado, continúa el mismo capítulo, ya para terminar el resumen del capítulo 25, en los versos del 8 al 18, diciendo lo siguiente. Levítico 25, del 8 al 18. Después contarás 7 semanas de años, es decir, 7 veces 7 años. De modo que el tiempo de las 7 semanas de años te serán 49 años. Entonces harás resonar la corneta el día 10 del mes séptimo. En el día de la expiación harán resonar la corneta por todo su país. El día de la expiación, el Yom Kippur, ya hablamos de eso en anteriores exposiciones de Levítico. Santificarán el año 50 y pregonarán en el país libertad para todos sus habitantes. Este año les será de jubileo, volverán cada uno a la posesión de su tierra y cada uno de ustedes volverá a su familia. El año 50 les será de jubileo,
no sembrarán ni segarán lo que de por sí brote en la tierra, y no vendimiarán sus viñedos no cultivados, porque es jubileo. Les será santo y comerán el producto que la tierra dé de sí. En este año de jubileo volverán cada uno a su posesión. Vemos que de forma rápida es otro Shabbat, no otro año sabático, pero no es lo que nos interesa porque ya hablamos de eso. Y en toda esta sección, hasta el verso 54, que es donde termina el capítulo 25, es muy largo, se dan instrucciones sobre la fecha conocida como el año del jubileo, que se celebraría, como acabamos de leer, cada 50 años. Y el énfasis que veo y que quiero mostrarles en esta porción es el siguiente. La restitución como principio de expiación o limpieza, de fraternidad y de moderación. En el jubileo sucede restitución de cosas. Y esto nos brinda los principios de la expiación, de la limpieza, de la fraternidad y de la moderación. Y ya veremos por qué. Veamos algunos aspectos relevantes de este año del jubileo. Por ejemplo, dice el texto que este año se santificaría con sonidos de trompetas, un día muy importante, el Yom Kippur, el día de la expiación, la celebración judía más importante entre todas, porque es donde se perdonaba simbólicamente a través de eventos físicos que ya estudiamos, el pecado del sacerdote y el pecado de todo el pueblo. O sea, de alguna manera prefiguraba la cruz, en donde el perdón se daba para todos. Entonces este día, con sonido de trompeta, es que se santificaría o se entregaría el jubileo, este año, el inicio de esta fiesta anual. O, bueno, fiesta anual en el sentido que dura un año, no, era cada 50 años. Y esto en sí mismo es un simbolismo interesante con respecto de lo que significa o lo que quería manifestar la festividad del jubileo. Se muestra precisamente que así como se hace apertura de él con la trompeta de la expiación, de la fiesta de la expiación, en términos materiales, sucede una limpieza, una expiación, porque perdonan, como leímos hace un momento y como se puede ver en todo ese capítulo 25, se perdonan las deudas en el jubileo. Y de alguna manera simbólica, estos asuntos comerciales, donde hay un borrón y cuenta nueva, donde se limpia el historial crediticio, no se evoca simbólicamente aquella limpieza que hubo de nuestro historial de pecado. Así como el Señor ordenaba perdonar las deudas entre ellos, entonces vemos como Cristo perdonó nuestras deudas, pagó Él por nosotros. Y esto es algo que siempre debemos tener presente en todos los estudios, no solo en este, que hagamos en el Antiguo Testamento. Siempre habrá detalles que parecen ajenos a nosotros. ¿Por qué? Porque ya yo no celebro el jubileo, a mí no me interesan estos aspectos comerciales, en que la tierra vuelve a este y los esclavos vuelven a este otro. No me importa esto, porque ya no vivimos en ese tipo de comunidades políticas. Pero detrás de todo esto, hermanos, siempre hay principios, siempre hay ideas, siempre hay un espíritu en la letra, algo que trata de transmitir. Y podemos ver que en este perdón de deudas está el principio de la limpieza, de pasar por alto, de poder hacer a un lado la transgresión, hacer a un lado la enemistad, hacer a un lado las deudas, que es precisamente lo que Cristo hizo con nosotros. Pagarlas en Él, para que nosotros fuéramos librados de todo ello. Además, en el año del jubileo, dice que las tierras volverían a sus dueños como parte de este perdón comercial que evoca un perdón espiritual. Y estas tierras volverían a sus dueños según la repartición de tierras que se harían posteriormente cuando entraran a la tierra prometida. Recuerden que se repartirían las tierras según tribus, ¿no? Y esto fomentaba otra cosa que mencionaba al principio, ya no solo la expiación, la limpieza, sino que esta restitución fomentaba la fraternidad del pueblo, de no querer hacer al otro mal en las transacciones.
una de las cosas que dice el capítulo es que cuando se vendan algo entre sí no se engañen, no se den precios falsos, no inflen los precios. Y de alguna manera saber que las cosas iban a retornar a sus dueños limitaba a las personas de engañarse en las transacciones, porque finalmente el orden de propiedad se iba a restablecer, por lo cual no iba a ser demasiado rentable. Y esto fomentaba esta fraternidad, este respeto, este juego limpio en las transacciones del pueblo. Por supuesto que esto de las tierras, si leen el capítulo, tiene unas excepciones. Se habla de que las tierras que estén amuralladas, en donde haya habido mucha construcción, esas no iban a ser devueltas, etc. Pero son excepciones a la regla general de que cada tierra volvería a sus dueños. Además, se le impone a los acreedores, a los que prestan, la prohibición de tomar a sus hermanos como un esclavo. El pueblo de Israel no podía tomar a otro israelita como esclavo, sino que si alguien estaba en un estado de pobreza tal que no le podía pagar, yo le presté a fulano y fulano quebró, no me puede pagar, yo lo que tenía que hacer era acogerlo, darle trabajo, y con el trabajo que iba a hacer para mí, no como esclavo, sino como trabajador, yo le iba a pagar igual. Ese trabajo que iba a hacer por mí iba a ir abonándose por cuotas de alguna manera durante un tiempo. Y fíjense cómo este principio de misericordia a veces lo pasamos por alto. Hay una cosa interesante, que en el pueblo, en el Antiguo Testamento, no se prohibía prestar con intereses, podían prestar con intereses. Lo que se prohibía era prestar con intereses a alguien que yo sabía que no iba a poder pagar los intereses. Es decir, abusar. No tener misericordia con el prójimo. Tanto que esto era, y es el otro principio que quería manifestar, una razón para ser moderados en los préstamos. No era rentable prestar más de lo que yo sé que la otra persona puede pagar. Primero porque si luego caer en quiebra voy a tener que darle trabajo. O sea, no es que voy a quitarle sus cosas, no, voy a tener que darle trabajo. Y segundo, porque si yo prestaba excesivamente, finalmente esa deuda iba a morir cuando llegara el día del jubileo. Entonces yo tenía que ser razonable en los préstamos y en los intereses que yo diera. Se brindaba la moderación, este principio de moderación en las transacciones comerciales. Y si bien, aunque no estamos regidos por las leyes estatales del pueblo de Israel, porque no vivimos en ese pueblo y ese pueblo como tal no existe, todos estos principios, esas buenas costumbres deberían permearnos. Esto es el sustrato de la ética cristiana. Aunque no vivamos en Israel, alguno puede decir que está mal tomar en cuenta la necesidad de mi prójimo. Está mal ser sincero al poner el precio en algo que voy a vender de forma honesta. Está mal no prestar más allá de la capacidad del pago de alguien. Ninguna de esas cosas está mal. Entonces, no nos ceguemos con que estas leyes eran para el pueblo, porque obviamente la letra de la ley, esta ley positiva, como le llamamos, sí era para el pueblo, pero los principios de la ley, es decir, la ética que sustenta esta ley, es permanente, es eterna. Por otro lado, ya pasando al capítulo 26, vemos las bendiciones de la obediencia. Y esto está en Levítico 26, del 1 al 13, en donde dice lo siguiente. No serán ídolos ni imágenes, ni se levantarán piedras rituales, ni pondrán en su tierra piedras esculpidas para postrarse ante ellas, porque yo soy el Señor su Dios. Guardarán mis sábados, varios, ¿no? Como ya dijimos, y tendrán en reverencia mi santuario, yo el Señor. Si andan según mis estatutos, que aquí tenemos las bendiciones de la obediencia, y guardan mis mandamientos, poniéndolos por obra, les mandaré la lluvia a su tiempo, la tierra hará sus frutos, el árbol del campo dará su fruto, su trilla alcanzará hasta la vendimia, y la vendimia hasta la siembra. Comerán su pan hasta saciarse y habitarán seguros en su tierra. Daré paz en la tierra, dormirán y no habrá quien los espante. Haré desaparecer las fieras dañinas de su tierra, y espada no pasará por su país. Perseguirán a sus enemigos, quienes caerán a espada delante de ustedes. 5 de ustedes perseguirán a 100, y 100 de ustedes a 10,000. Sus enemigos caerán a espada ante ustedes. Me volveré hacia ustedes, los haré fecundos,
y los multiplicaré, y confirmaré mi pacto con ustedes. Comerán de la cosecha añeja, y solo sacarán la añeja para meter la nueva. Yo pondré mi morada entre ustedes, y mi alma no los abominará. Andaré entre ustedes y seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo. Yo, el Señor, su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para que no fueran sus esclavos. Yo rompí las coyundas de su yugo, y los he hecho andar con la cabeza erguida, sin vergüenza, con orgullo. Y aquí vemos las bendiciones de la obediencia. Lo relevante acá, hermanos, es el cuidado que Dios hace de los suyos. Nótese que no es una especie de transacción en donde yo obedezco para recibir esto. No. Esta obediencia o estas bendiciones no se están dando en un orden transaccional. De alguna manera yo a Dios lo sigo y entonces Él me da estas cosas, sino que se está dando en un orden de bendición. No es una recompensa, es una promesa lo que el Señor les hace. Dios les asegura que si el pueblo es obediente, es decir, que es fiel, que se compromete a seguirle, que se compromete a agradarle, sus promesas serán fieles, sus promesas permanecerán y podrán disfrutar de ellas. Aquí no se trata de ser cortado, no, Él no está diciendo, y si desobedecen, no serán mi pueblo, no. Simplemente que sabemos que si hay cosas que si nuestras conductas son equivocadas, no podremos disfrutar. Entonces, aquí lo que está explicando es que las bendiciones no son condicionales a nuestra perfección moral, sino condicionales a andar con el Señor. No se trataba de que no pecaran, sino de que no se apartaran del Señor. Es lo que dice el Señor aquí. En tanto permanezcan aquí, en tanto permanezcan junto a mí, aun en sus fallas, por supuesto, gozarán de las bendiciones. Si se apartan de mí, entonces no gozarán de estas bendiciones. ¿Por qué? Porque se han apartado de mí. Y esta idea de que no se trataba simplemente de que no pecaran, porque obviamente iban a pecar. De hecho, para eso ha sido prácticamente todo el libro, para mostrarles que en cada pecado había una forma de limpiar ese pecado. O sea, el libro se trató precisamente de mostrarles que pecarían frecuentemente. Entonces no podemos asociar la bendición de Dios a no pecar, porque sería ignorar todo lo que hemos leído en todos estos estudios, sino a andar con Él, a confiar en Él. Y esto lo vemos más claro en lo siguiente, cuando vienen las maldiciones de la desobediencia como disciplina divina, en Levítico 26, del 14 al 18 y luego del 38 al 39, 2 versos solamente. El 14 al 18 dice: pero si no me escuchan y no ponen por obra todos estos mandamientos, y si rechazan mis estatutos, y el alma de ustedes menosprecia mis decretos, y fíjense que no es algo solamente de la conducta, sino del amor, de la confianza al Señor. Si el alma de ustedes menosprecia mis decretos, no poniendo por obra todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, entonces yo también haré con ustedes esto: decretaré contra ustedes terror, tisis y fiebre, que consuman los ojos y dejen exhausta el alma. Sembrarán en vano su semilla, porque sus enemigos se la comerán. Yo pondré mi rostro contra ustedes y serán derrotados ante sus enemigos. Los que aborrecen se enseñorearán de ustedes y huirán sin que nadie los persiga. Si aún con todas estas cosas no me obedecen, fíjense que el castigo es disciplina, no es ser cortado del pueblo, no es decir ya no son mi pueblo, sino que tiene el objetivo de reencauzar al pueblo. Dice: volveré a castigarlos 7 veces más por sus pecados. 38 al 39 dice: perecerán entre las naciones y la tierra de sus enemigos los consumirá. Los que queden de ustedes se pudrirán a causa de su iniquidad en la tierra de sus enemigos. También a causa de la iniquidad de sus padres se pudrirán juntamente con ellos. En esto podemos ver el ejemplo de lo mencionado anteriormente, que el énfasis no está en que no pequen, el énfasis está en que confíen en el Señor, permanezcan allí. La desobediencia, por supuesto, tiene consecuencias terrenales en muchos ámbitos. Y es cierto que desobedecer a Dios puede traernos también problemas espirituales. Y precisamente por eso el Señor establece al pueblo, les advierte de antemano que la desobediencia acarreará disciplina, dolor por parte de Él, pero nunca se apartará de ellos. De hecho, el proverbio dice: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues
de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. De alguna manera, las maldiciones de la desobediencia no se están dando al pueblo que no es de Dios, porque el pueblo que no es de Dios también anda en pecado. Pero ¿por qué el Señor no los maldice de esta forma tan dura? Porque a ellos están lejos de Él, ellos no son su pueblo, no son sus hijos. Pero a sus hijos los maldice o los castiga, los disciplina de esta forma tan dura porque quiere que vuelvan. Y ahí vemos el perdón y la fidelidad divina como medio, o como fin, mejor dicho, de la disciplina. En Levítico 26, del 40 al 45, en donde da la cúspide de estas cuestiones. Luego de decir todo el castigo que recibirían si permanecen lejos, dice, si ellos confiesan su iniquidad y la iniquidad de sus padres por la infidelidad que cometieron contra mí y también por la hostilidad con que me han resistido, pues yo también habré actuado con hostilidad contra ellos y los habré metido en la tierra de sus enemigos. Si entonces se doblega su corazón incircunciso, importante que lo relevante no es la circuncisión de sus cuerpos, sino de sus corazones, y reciben el castigo de su iniquidad, yo me acordaré de mi pacto con Jacob, y me acordaré de mi pacto con Isaac, con Abraham, y me acordaré de la tierra, pero la tierra quedará abandonada por ellos, etc. Fíjense algo importante. El Señor, a través de esto, nos muestra su perdón y su fidelidad en medio de la disciplina. Porque Él hace esto, porque Él ha hecho un pacto. Él nunca erradicaría el pueblo, porque ha mediado pacto entre ellos, del cual vendría el Mesías, y en el Mesías serían benditas todas las naciones. Y el Señor dice que si ellos se arrepienten, los perdonaría, pero su tierra seguiría deshecha. Y esto es otra cosa importante del asunto. Aunque el Señor perdona, los efectos de una vida desordenada pueden permanecer. La enfermedad, las deudas, lo que sea, que me haya acarreado a mí una vida desordenada, una familia rota, por ejemplo, aún habiendo pedido al Señor perdón, permanecerán probablemente. Pero tengo aquello que es más grande que estos problemas, su perdón. Termina esa porción diciendo, aún todo esto estando ellos en la tierra de sus enemigos, verso 44, yo no los rechazaré ni les detestaré hasta consumirlos, invalidando mi pacto con ellos, porque yo, el Señor, soy su Dios. Pero a favor de ellos me acordaré del pacto con sus antepasados, a quienes saqué de la tierra de Egipto a la vista de las naciones para ser su Dios. Yo, el Señor. Y esto lo hemos leído en Malaquías otras veces. La gran esperanza que tenemos, hermanos, no es nuestra perseverancia, sino la fidelidad de Dios. Por eso el Señor siempre firma esto de esta forma, ¿no? Los perdonaré, los recibiré, todo esto. ¿Por qué? Porque yo soy el Señor, su Dios, por causa de mi pacto, por causa de mi pacto con Abraham, por causa de mi fidelidad. Dice por allá en Malaquías, vivo yo, dice el Señor, que por mi fidelidad no habéis sido consumidos, dice Él. Por su fidelidad, no nuestras cosas, no nuestra obediencia, nada de eso. Por último, veamos tan solo los dos primeros versos del capítulo 27 de Levítico. Dice así, el Señor habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que cuando alguien haga un voto especial al Señor, con motivo del rescate de las personas, lo valorarás así. Y luego dice unos precios y todo esto. Aquí hago un resumen rápido, ¿no? Porque en la Biblia nunca se ordena propiamente que haya un voto. En todo caso, por allá en Jueces se habla del voto del nazareato y en otras partes, ¿no? Pero en general, al margen de eso, el contenido del voto no es ordenado en ninguna parte de la Biblia. Por ejemplo, aquel que hacía voto del nazareato, se le imponían ciertas características, pero él mismo también decía qué es lo que quería hacer. O sea, los votos eran voluntarios. Era como decir, bueno, yo, Señor, te ofrezco que este año daré tal cantidad de dinero a los pobres, todos los meses. Nadie me impone eso, a mí nadie me está diciendo que lo haga. Pero eran votos que se hacían porque las personas en su piedad querían ofrecerle algo al Señor y era lícito, es permitido. Lo que no era permitido es que alguien ofreciera algo que no iba a dar.
Por eso el Señor Jesucristo dice, vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. Era cosa seria hacer un voto. Si yo le ofrezco algo al Señor que no me pidió, pero yo se lo ofrecí, yo tengo que dárselo entonces. De alguna manera el Señor salvaguarda la palabra y el buen nombre de lo que dice una persona. Pero proveía este camino para liberarse de un voto. Si yo quería liberarme de algún voto, por ejemplo, yo entregué a mi hijo al sacerdote para que lo ayudara a servir en las cosas de los levitas cuando nació, como pasó algo así con Samuel, por ejemplo. Y yo quería, después de X tiempo, yo dije que lo iba a entregar por 5 años, después de X tiempo yo quería tener otra vez a mi hijo de vuelta, se podían poner unos precios para yo librarme de ese voto, como para que quedara claro que esto cuesta. O sea, que si tú has empeñado tu palabra, esa palabra tiene valor. Entonces, esta porción se dedica a eso. ¿Cómo alguien puede liberarse de un voto? ¿Qué hizo? Trata sobre el precio de esta redención, de esta autorredención, liberación, ¿no? Y por eso el énfasis de la porción es el precio de la redención y su analogía con Cristo. Y esto para terminar. Vemos cómo esto es análogo a Cristo, a lo que hizo Cristo. Y veamos acá dos textos que me vienen a la mente. El primero es la primera carta a los Corintios, capítulo 6, del 2 al 20. En donde al principio Pablo dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como las otras destruirá el Señor. Y finalmente, cuando Pablo instruye sobre huir del pecado, sobre permanecer en santidad y todo esto, en el 20 termina diciendo, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. De alguna manera, ustedes valen. Esta libertad que les ha sido dada por la gracia, aunque es gracia, aunque a ustedes no les costó nada, y tuvo precio. El precio que pagó Cristo. Y como tuvo precio, debe ser preciada, debe ser valorada, debe ser cuidada, atesorada. Y debemos andar en esta nueva libertad, en la cual sí, yo sé que estoy limpio y nada que yo pueda hacer podrá ensuciarme, pero debo andar en esta nueva libertad como es digno de ella. También dice, en otra parte, en Colosenses 2, en el verso 13 y 14, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Cuál fue el precio entonces de nuestra libertad? La cruz. Lo tenemos claro. Y esa cruz significó dolor, llanto, sangre, muerte. Por lo tanto, el precio es muy grande. No eran las X monedas de plata o lo que sea que menciona Levítico, no. El principio es más. Las cosas tienen valor. Las cosas no deben tomarse a la ligera. Yo valoro algo en tanto me haya costado, ¿no? Yo valoro algo en tanto el precio que tenga. Yo no valoro lo mismo una bicicleta que un automóvil. No hay nada más valioso, hermanos, que tu salvación. Porque el precio fue el Señor del universo, el creador de todo. Y por tanto, aunque no es de nuestro carácter que depende la salvación, sí será propio nuestro valorar esta novedad de vida, esta limpieza, esta redención que se nos ha dado con la mejor disposición de nuestro ánimo y de nuestro carácter. Y de esta forma, hermanos, terminamos el estudio del libro. Para hacer un resumen general, hemos visto que en el libro hay un gran énfasis sobre la santidad personal, sobre un fuerte sentido de la piedad para poder ser agradables al Señor. Pero por supuesto que nos topamos con la realidad, hermanos, de que a veces nos enfocamos en este énfasis como si fuéramos capaces de obtener algo del Señor. Es decir,
Al leer cómo debo vivir una vida santa, de alguna manera me envalentono y creo que puedo vivir una vida perfectamente santa. Y en lugar de poner el énfasis en la misericordia del Señor, lo pongo en el esfuerzo que yo hago. Y yo sé que con la boca confesamos que la salvación es solo por el Señor. Pero algunas veces nuestras afirmaciones niegan esa afirmación. Cuando yo peco y me siento sucio y dudo de mi salvación y le digo a mi hermano, ¿seguro tú eres salvo? Mira que hiciste esto, mira que hiciste aquello. Yo estoy yendo en contra de la propia afirmación que yo hago de que la salvación es por fe y es por Cristo. No hay ningún pecado, hermano, que deba hacerte dudar de tu salvación. Ni hay ningún pecado que te deba hacer dudar de la salvación de tu hermano. Ese es el espíritu del libro, que Dios es santo y en la santidad suya es la que debemos enfatizar. Porque es por su santidad que Él se acerca a nosotros para que nosotros nos podamos acercar a Él. Sabemos que si Él nos hubiera acercado, nosotros no podríamos acercarnos. ¿Y cómo se acerca a Él? En aquella época, ¿no? Proveyendo sacrificios en los cuales, en la ejecución de ellos, yo iba a limpiarme. ¿Por qué? Porque yo no puedo limpiarme solo. Porque no depende de cómo me comporte durante todo el año. Fíjense, no importa cómo tú te hayas querido comportar durante todo el año, cada año iba a estar el Yom Kippur. Cada año iba a haber la fecha de la expiación. No iban a preguntar, ¿será que fulano o sutano se portó bien y no necesita esto? No, todos los años, todos lo necesitaban. Porque no depende de ti. Tú no estás tomado de la mano del Señor porque lo agarras fuertemente y porque perseveras, sino porque Él te ama, porque Él te ha limpiado y no hay nada que tú mismo puedas hacer para ensuciar lo que Él ha limpiado. Entonces, por supuesto, busca la santidad, pero por amor al Señor, no como instrumento de salvación ni de perseverancia, porque la santidad ni te salva ni te hace perseverar. El Señor te ha salvado y Él te persevera. Y cualquiera que escuche y no crea, no haya creído todavía el Evangelio y de alguna manera tenga ese tropiezo en su corazón de que, bueno, yo voy a la iglesia cuando mejore mi vida, cuando cambie, cuando sea mejor hijo, cuando sea mejor padre. No, ven ya. Porque así es como te recibe Cristo, lo mencionamos hace un tiempo, ¿no? Unos sermones atrás, no recuerdo, en Hechos. Recordamos que Cristo dice, porque el médico trata a los enfermos, no a los sanos. El Hijo del Hombre vino a buscar a los pecadores, no a los que se creen santos. No creas que hay un momento adecuado para venir a Cristo luego de que cambies esto o aquello. No, ven como estás, sucio, y Él te limpiará. No te puedes limpiar a ti mismo. Recuerda aquella conversación que Cristo tuvo con la samaritana en donde ella le ofrecía agua, en donde Él le pidió agua, y ella se sorprendía de que un judío le pidiera agua porque estaban enemistados los judíos y los samaritanos, y Él le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame tú de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. No tienes tú nada que darle a Dios, pero Él tiene todo que darte. No trates de limpiarte para venir, ven y Él te limpiará. Y lo mismo nosotros, hermanos. No trates de limpiarte para sentir que Él ya te ha aceptado. Si tú crees en Él, ya Él te ha aceptado. Y Él te ayudará en la limpieza de tu conducta, de tu vida, etc. Pero la salvación está allí, permanece allí y es segura. Oremos. Y luego, si hay preguntas o aportes, se hace. Señor y Padre Celestial, te damos gracias por la provisión de estos sacrificios en el Antiguo Testamento, de los cuales ya no participamos, pero que nos quedan de señal, Señor, de aquello de lo que tú nos salvas, de la muerte, por la muerte de tu Hijo, Señor. Nos quedan de señal de que Cristo es el Cordero tuyo que limpia el pecado del mundo. Nos queda de señal que aunque todas estas disposiciones legales, jurídicas, estaban atadas a un pueblo en particular, todas ellas, Señor, tienen un espíritu detrás de sí. El espíritu, Señor, de que tú quieres un pueblo santo y tú mismo santificas al pueblo que santo quieres, Señor. Te pedimos que podamos vivir a la altura de esto, que no menospreciemos el pago que has hecho por nosotros y nos esforcemos por vivir una vida santa, justa, recta, agradable al Señor, Señor.
pero al mismo tiempo que de ninguna manera desviemos nuestra mirada de tu gracia pensando que permanecemos por nosotros mismos, sino que siempre recordemos que permanecemos tan solo en ti, como aquel himno que cantamos algunas veces, Señor. Procuro en vano mi conducta reformar, pero ningún poder humano, santidad me puede dar, Señor, solo tú. Que nuestros ojos estén tan solo en Cristo y solo en Cristo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. ¿Preguntas o aportes? ¿Nada? La hermana, creo. ¿No? Hermano, yo quiero, digamos, cómo llevar una disciplina en cuanto a lo que es la lectura, la oración, la meditación, cosas que normalmente uno como cristiano debe llevar y no confiar, es decir, y no confiar solamente en esto como salvación, sino que usted nos está diciendo que Él nos las da, así de pronto no hagamos estas cosas. O estoy como así una pequeña explicación más hacia esto, ¿sí? Es que la salvación no depende de lo que yo haga, ¿no? Sino, mire, en todo el Nuevo Testamento, palabras más o palabras menos, cuando se presenta el mensaje de salvación es, cree en Cristo. Cualquier persona que ponga su fe en Cristo como Salvador, y lo que esto implica, saber que resucitó de los muertos, como diría Pablo, ¿no? Porque eso forma parte del mensaje de Cristo. Si no resucitó de los muertos, vana es nuestra fe, diría Pablo. Pero cualquier persona que cree, que deposita su fe en Cristo, es salvo. Las disciplinas espirituales son eso, disciplinas, pero no nos salvan. De hecho, yo las hago en torno, ya yo me he introducido en esta comunidad que las debe practicar. Yo las hago precisamente porque ya yo me vinculé a la fe y al vincularme a la fe me vinculo a ciertas prácticas que son deseables. Pero el Señor, cuando venga y separe a los cabritos de las ovejas, como dice esta parábola o esta analogía en Mateo, no dirá a la izquierda a los que no leían la Biblia, a la derecha a los que sí leían la Biblia. No, sino a la derecha los que creyeron en mí, los que conozco, y a la izquierda los que no conozco. Y fíjense que unos de la izquierda dirán, en tu nombre echamos fuera demonios, probablemente leían la Biblia, oraban, lo que sea que te puedas imaginar como un cristiano devoto. Pero él dirá, nunca os conocí. ¿Por qué? Porque el corazón regenerado no se manifiesta siempre en conductas piadosas, aunque es el deseo. Por eso Pablo dice que abandone la vana manera de vivir vieja, ¿no? Pero si Pablo dice eso es porque hay gente que vivía de esa manera vana antigua de vivir. Y creo que con lo que empecé la clase de hoy. Si hay alguien que busca la virtud en el mundo, la belleza, el bien, el conocimiento, la perfección, debería ser el cristiano. Si hay alguien que le interesa el arte, debería ser el cristiano. La música debería ser el cristiano. La poesía debería ser el cristiano. La historia, la filosofía, lo que sea, la matemática, debería ser el cristiano, porque el cristiano debería caracterizarse por buscar la virtud en todo. Pero nada de eso lo salva, sino, y por eso es que el Evangelio humilla al sabio, ¿no? Por esto es que esto no se le ha mostrado a los sabios, sino al humilde. No necesita Dios nada de ti y no te salva por nada que tú hayas hecho, tan solo creer en Cristo. Todas las demás cosas, leer la Biblia, orar, son cosas buenas y deseables y que deberían florecer en la vida de un cristiano devoto. Pero indudablemente y lamentablemente en algunos pasará más que en otros. Esa es la realidad. Por eso debemos instarnos continuamente los unos a los otros a orar, a leer, a estudiar. Buenos días. Un pequeño aporte más ahí y al mismo tiempo como que un resumen de todo. Porque querer hacer las cosas para ganar la salvación es el error que cometen muchos. Muchos leen la Biblia porque si leo la Biblia pues soy salvo. Y muchos van a la iglesia porque ahí yo voy a ser salvo. Y ese es el error que se comete.
pero lo que sí hay que tener claro es que somos responsables, somos llamados a ser responsables en cuanto a las obligaciones que tenemos como creyentes. Sin embargo, eso no es lo que nos va a dar la salvación. Amén. Eso nos va a dar de pronto y nos va a llevar a tener más comunión con el Señor, sí. Nos va a llevar a conocer más al Señor, también. Por tanto, al conocerlo más, al tener más comunión con Él, voy a tener una mejor relación con el Señor. Y eso es lo que debe animarme a que yo desee cumplir con obedecer todas estas disciplinas, con ponerlas por obra. Pero de ahí a que yo esté tratando de llevar estas disciplinas por ser salvo, es lo que nunca voy a lograr. Nunca voy a lograr ganar la salvación por las disciplinas que hago. Pero debo hacerlas gracias a que soy salvo. Entonces es como un algo que no tiene razón hacerlo cuando lo hago para recibir a cambio algo. La razón está en que lo hago en agradecimiento y porque he recibido algo. Entonces, cuando lo miramos así es que lo miramos de manera correcta. Era el aporte que quería hacer. Gracias. Ya cierro con esto. Recuerden que el autor de Hebreos critica a los que lo oyen, a los feligreses, porque le dice, debiendo ser ya maestros, sois como niños, ¿no? O sea, de alguna manera le dice, yo quisiera hablarles de más cosas, pero no puedo porque no están capacitados. Y no están capacitados porque no han estudiado lo suficiente. Y en Romanos 12 se nos dice algo interesante. Y no tiene que ver con la salvación, sino con el goce de la salvación. Se nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que podáis comprobar cuál es la voluntad del Señor agradable y perfecta. Hay fases del creyente. Cuando yo creo en Él, soy salvo. Contra todo pronóstico, soy salvo y ya. Pero, y esto lo vimos en Levítico hoy, con la maldición de la desobediencia y la bendición de la obediencia. Pero hay cosas que yo disfrutaré en la medida de que yo mismo me perfeccione en las disciplinas espirituales. Pablo les dice, ¿queréis comprobar cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta? Entonces transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Involúcrate en el estudio de la Biblia, en la oración, porque si no, si eres un cristiano perezoso que no ora, que no lee la Biblia, entonces no digas después, Señor, ¿por qué no me hablas? ¿Por qué no sé qué hacer ante esta o aquella situación? Sí, tienes la salvación, nadie te la puede quitar, pero hay cosas que no podrás gozar porque estás siendo irresponsable. Ya la última intervención, porque ya. Sí, a eso precisamente quería yo hacer el enfoque. En primera instancia, una persona cuando nace en sus delitos y pecados. Conoce a Cristo, entonces el primer paso es la salvación. El segundo paso que sigue es ser guiados por el Espíritu Santo, que todas esas son voluntades de Dios. La tercera voluntad es ser santificado. La cuarta es servirle a Dios en una iglesia. La que sigue es sufrir por el Evangelio. Y la última es ser agradecidos aún sufriendo. Entonces, devolviéndome, tenemos la salvación no se pierde. Entonces, para distinguir que el siguiente paso es ser guiados y ser santificados. Porque de lo contrario, podríamos llegar a lo que es la hipergracia o el abuso de la gracia en cuanto a la salvación. Tenemos la salvación, no se pierde, es eterna, es segura, pero el siguiente paso es ser guiados por el Espíritu Santo y ser santificados. Para tener eso claro, porque de lo contrario, la gracia la tomaríamos como a mí me pasó, lo viví, la tomamos como hipergracia o la tomamos como abuso de la gracia. No se me pierde la salvación, entonces me olvido de mi santidad, me olvido de ser guiado por el Espíritu Santo. Entonces no sé si sea válida el aporte. No, gracias, hermano.